no solo por la pandemia, sino por todo lo que hicimos para llegar a este momento y bueno, ver de qué forma podemos deconstruir para construirnos nuevamente, ¿no? Eh, Bien, vamos a agradecer a las compañías que desde el año pasado vienen sumando su apoyo para llevar adelante el espacio de Creando Conciencia. Ellos son Sancor Salud, Prevención ART, Sancor Seguros, Prevención Retiro, Tetra Pak, Grupo Asegurador La Segunda, eh, y si mal no recuerdo, estamos muy bien. Eh, Ahí estamos, los estamos viendo en la pantalla, muy bien. Los nombré a todos, más el apoyo de el grupo Hablamos por el Cambio Climático, que siempre nos proponen temáticas y oradores. La verdad son un grupo, invitarlos a participar en este espacio. Eh, la idea digamos, la conversación de hoy es que estemos finalizando alrededor de las 18 horas. Eh, Vamos a tener el desarrollo del contenido a lo largo de aproximadamente 40-45 minutos. Va a haber tiempo para ir abordando las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la presentación, que las reservaremos para el final de la exposición. ¿Y qué más tengo que contarles? Bueno, que ya estamos cerca del cierre de la 10ª edición del Premio Conciencia, que es justamente una convocatoria a todas las empresas que están haciendo esta transición hacia una producción sustentable para mitigar los impactos sobre el cambio climático. También para aquellas organizaciones que de las distintas áreas de, digamos, de negocio o de recursos humanos o de vinculación con la comunidad, llevan a cabo iniciativas que tienen algún impacto en el bienestar de las diferentes comunidades, o bien que nos inviten a repensar y a tomar conciencia justamente sobre aquellas prácticas que podemos implementar desde lo organizacional o desde lo familiar para, bueno, contribuir a una mayor y mejor calidad de vida, sobre todo en los sectores vulnerables, y para también repensarnos en nuestra relación con el ambiente que nos rodea. Así que bueno, justamente parte de esa iniciativa del Premio Conciencia es este espacio Co-Creando Conciencia, que ya venimos desde el año pasado llevando adelante este ciclo de webinarios con la idea de por fin este año poder llevar a cabo el Congreso de Sustentabilidad que habíamos programado para mayo del año pasado acá en la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, esperemos que hacia fin de año lo podamos llevar a cabo y si no, bueno, será cuando la situación lo permita. Pero bueno, también es un espacio abierto para seguir construyendo en forma colectiva una nueva forma de pensar y hacer negocios y de pensarnos en nuestras actividades, sean académicas o profesionales, nuestra vida diaria. Bueno, nada más, no voy a hablar mucho más. Los invito a quienes quieran a tener sus cámaras abiertas. El chat está todo el tiempo abierto para preguntas. Hay gente de Costa Rica, bueno, bienvenida, bienvenido, Rita. Eh, y nada más. Vamos a presentar el tema de hoy, que justamente es una invitación a pensar nuevos modelos de desarrollo más allá de la sustentabilidad. Y nuestro orador del día de hoy es el señor Gonzalo del Castillo. Gonzalo, muchas gracias por estar siempre disponible para este espacio. El próximo webinario les cuento que es el 14 de julio, que vamos a hablar sobre gestión de residuos de la mano de Lucía Newkirk e Isabel Méndez. Y bueno, la inscripción está abierta para quienes quieran sumarse también a esa actividad. Les cuento
que Gonzalo tiene un currículum que es abrumador. Es licenciado en Ciencia Política, director ejecutivo del Club de Roma Argentina y del Centro de Sustentabilidad para Gobiernos Locales. Es codirector del Laboratorio de Economía Circular de la Universidad Nacional de Rafaela y de la Diplomatura en Desarrollo Ecosistémico y Economía Circular. Y forma parte de Ciudad Posible, que es una empresa certificada. Es asesor y consultor de organismos públicos y privados, nacionales e internacionales. Así que, Gonzalo, te doy pie a vos para que te presentes, te conectes con quienes estamos escuchando y nada, estamos atentos a vos. Bienvenido y gracias. Bueno, Graciela, muchísimas gracias a vos y a todo el equipo con el que venimos charlando por permitirme formar parte de este espacio para dialogar y compartir algunas ideas. Básicamente el encuentro de hoy va a tener ese objetivo, o sea, hacer un ejercicio de discernimiento, mayoritariamente eso, por eso quizá cuando termine el encuentro no quede más que algunas incógnitas ahí o algunas preguntas que nos podamos hacer y por supuesto vamos a compartir un caso específico para tratar de cerrar la parte más conceptual, pero en última instancia no va a tener más intenciones que eso, que ayudarnos a pensar y repensar algunas cuestiones que a la hora de empezar a trabajar en el Club de Roma, que me presentabas, incluso antes de ese proceso, teníamos muy claro como norte principal y era que el escenario global que estamos enfrentando no solamente es un escenario que requiere repensar algunas cuestiones técnicas, sino que también amerita hacer un esfuerzo muy grande conceptual y casi filosófico para repensar algunas otras cosas mucho más profundas que vamos a tratar de compartir en el transcurso de los próximos 40 minutos. Voy a ver si puedo compartir la pantalla primero para arrancar y me dicen si se ve bien. ¿Se ve? Ahí está, perfecto. A Sí, ver, aguárdenme un segundo. Vamos a poner mucho aquí. mejor. Bueno, ahí vamos. Bueno, veloz. Breve, ¿cómo estaba pensado el diálogo para compartirles digamos, el devenir de esta presentación? Una primera parte va a tratar de echar luz un poquito sobre el contexto actual, sin meternos de lleno en lo que entiendo o creo, por ahí si ustedes vienen siguiendo cuestiones vinculadas a la sustentabilidad, ya hayan estado viendo recurrentemente, que son la parte más dura de los datos estadísticos, o sea, la realidad cuantitativa y científicamente validada del escenario que estamos atravesando. O sea, vamos a tratar de pasarlo muy por arriba, simplemente para que nos sirva de disparador algunas preguntas. Después vamos a tratar de problematizar algunas de las formas en las que se aborda la problemática o se entiende la problemática socioambiental actual, que como imagino también varios de ustedes ya saben, ya deja de ser una problemática para empezar a ser un escenario que nos está abismando, a llevarnos al riesgo de una crisis civilizatoria sin precedentes. Bueno, amerita, creemos nosotros, preguntarse el por qué estamos en el escenario que estamos a pesar de la cantidad de cosas que sabemos. Y una vez que veamos eso, vamos a tratar de ver si hay alguna alternativa para superar el dilema ético que presenta el desafío ambiental actual y esta crisis civilizatoria que estábamos charlando. Y por último, si nos da el tiempo, vamos a tratar de meternos en el caso de un proyecto específico que hemos implementado y que venimos implementando como metodología en asentamientos informales y en comunidades rurales en el norte de nuestro país y en centros urbanos de la Ciudad de Buenos Aires, para demostrar que no solamente esto se puede problematizar desde lo conceptual, sino que también puede ser implementado en el campo de las acciones en territorio, digamos, para no sé si superar el escenario en el que estamos, pero sí ayudar a mitigarlos y en última instancia tratar de generar nuevas cosmovisiones, nuevos marcos conceptuales que nos permitan, insisto, entender el problema de fondo que estamos atravesando. Entonces ahí lo primero con lo que quería arrancar es reforzar lo que yo siempre digo son verdades de perogrullo. Cosas que ya hace al menos unos 60, 70 años sabemos con una certeza abismal, digamos, y pasmosa, que está validada en todo el conocimiento científico, que al menos desde los años 70 esta parte, cada vez más nos vienen advirtiendo diferentes órganos de corte más académico, incluso referentes de la religión, del pensamiento científico, del pensamiento filosófico, del campo de las artes. Desde diferentes ámbitos nos están advirtiendo lo que creo ya todos sabemos muy claramente. Y es que el derrotero que venimos llevando, al menos durante los últimos 150, 200 años, es insostenible.
básicamente porque está poniendo en riesgo ni más ni menos que el sostenimiento del sistema planetario en su conjunto. Entonces aquí yo les traje algunas portadas de los que son como los informes de referencia que nos alertan del escenario que estamos atravesando. El informe de IPBES, por ejemplo, el que ven abajo a la derecha, es el informe del panel intergubernamental que analiza la cuestión de la biodiversidad en el planeta y que alerta ni más ni menos que producto de las acciones antrópicas estamos poniendo en riesgo de extinción, de desaparición del universo de vida de nuestro planeta a más de 1 millón de especies de animales, vegetales e insectos. Otro de los informes es el panorama de los recursos globales, que algo parecido a lo que sucede con la biodiversidad o con el cambio climático en el IPCC, nos advierte sobre la limitante que tenemos en disponibilidad de recursos minerales en cortos lapsos de tiempo, en 30, 40, 50 años, los recursos minerales sobre los que se sostiene nuestro modelo actual ya no van a estar disponibles. Entonces, es una ilusión pensar, por ejemplo, que vamos a poder seguir sosteniendo nuestro sistema sobre la base del petróleo, porque se sabe que más allá de 100, 150 años no vamos a disponer de petróleo. Lo mismo con cualquiera de los otros minerales que sustentan el sistema actual. Y lo mismo con cualquiera de los otros reportes que puedan ver, por ejemplo, con los informes que recurrentemente saca el IPCC, que es el panel intergubernamental para el cambio climático de las Naciones Unidas, que advierte ni más ni menos que el derrotero que venimos llevando es un derrotero que nos lleva a un aumento de la temperatura media global en las próximas décadas, que va a superar los 2 grados centígrados y que con ello va a poner en riesgo, en jaque y, insisto, casi en un punto de abismo total, el funcionamiento del sistema planetario en su conjunto. Pero incluso antes de todo esto, yo traje uno que es el informe de referencia de la organización que dirijo en Argentina, que es este que están viendo aquí, bueno, no lo están viendo porque tengo la cámara difuminada, pero es los límites del crecimiento, es este que está justo al lado del Laudato Si. Bueno, los límites del crecimiento en el año 70, a principios de los años 70, 72, publicó un informe que se llama justamente Los límites del crecimiento y que planteó algo que es bastante racional y lógico, que es básicamente que es imposible o cuanto menos poco racional pensar que vamos a poder garantizar un crecimiento infinito en un planeta que tiene por definición recursos finitos. Para llegar a esta conclusión que parece obvia, el Club de Roma trabajó junto al MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, con un sistema que se llama dinámica de sistemas, en la que básicamente lo que hizo fue meter un montón de datos sobre consumo de recursos renovables y no renovables, analizar la proyección de crecimiento de ese consumo en base a lo que se conoce como business as usual. Es decir, cuánto tiempo más íbamos a disponer de esos recursos si el crecimiento poblacional y el modelo de consumo seguía en los años 70 creciendo a las tasas que venía haciéndolo. Y las conclusiones a las que llegó el informe de los límites del crecimiento es que el sistema planetario, tal como venía siendo planteado en los años 70, no iba a poder sostenerse mucho más allá de mediados del siglo XXI, básicamente por esta verdad de perogrullo que veníamos charlando, que es que el planeta es, aunque la economía lo niegue, finito. Sus recursos son finitos, las leyes que los regulan son infranqueables y que cuando tratamos de superar esas leyes o tratamos de consumir más de lo que el planeta puede regenerar naturalmente, lo que encontramos son límites. En los años 70 ese informe del Club de Roma se lo tomó como agorero. Es decir, se dijo que en realidad era maltusiano, que no tenía fe en la tecnología y en el crecimiento del desarrollo científico, y básicamente entró junto con gran parte del movimiento ambientalista, digamos, que nace en los años 70, como en un largo periodo de letargo, que si bien siempre había gente que estaba tratando de alertar sobre el tema, digamos, oculto por el crecimiento de muchos factores que han sido muy buenos en términos de desarrollo humano, como el crecimiento del PBI, el aumento de la expectativa de vida, el aumento de un montón de recursos necesarios para satisfacer una mejor calidad de vida de los seres humanos, quedó como aplacado. La cuestión es que desde mediados de los años 90 en adelante, cuando gran parte de las advertencias del Club de Roma empezaron a mostrarse como verdaderas, cada vez más la comunidad científica, incluso los medios de comunicación e incluso los decisores políticos, se empezaron a hacer eco de lo que, insisto, ya es una verdad que nos afecta a todos en los territorios, que tiene como el paraguas del cambio climático como desafío más grande, pero que en realidad si empezamos a hurgar nos vamos a dar cuenta que tiene muchísimos más desafíos que simplemente el cambio climático, que es un paraguas muy grande. La cuestión para toda esta introducción es que sabemos muy bien lo mal que estamos. Y la ciencia está cansada de advertir a los decisores políticos, a los decisores empresariales, a la sociedad civil en su conjunto, a quienes quieran, de que este escenario está validado en la ciencia. Es decir,
el modelo que nosotros tanto enarbolamos, que es la fe en la razón científica y la fe en el desarrollo tecnológico, nos viene diciendo, esa misma base conceptual, nos viene diciendo el modelo es insostenible. Y no solamente queda en el micromundo reducido del ámbito de los académicos y de la ciencia, que luego le llegan estas advertencias al mundo político y al mundo empresarial, sino que, si lo empiezan a ver, cada vez más las realidades de un ambiente en llamas están en la primera plana de todos los periódicos. Y cada vez más, desafortunadamente, tenemos que decirlo, va a ser más y más recurrente esta realidad y va a ser más y más acuciante y va a estar más y más en boca de todos. Básicamente porque es ni más ni menos lo que la ciencia nos viene advirtiendo. Estamos pasando ciertos límites infranqueables, más allá de los cuales el sistema no se va a poder sostener. Y fíjense que no es que aquí traje un pantallazo general de diferentes portadas a nivel internacional que lo único que hacen es remarcar cómo se incrementan los incendios forestales, cómo se incrementan las sequías, cómo se incrementan las olas de calor, cómo se incrementa el derretimiento de los polos y un montón de cosas que, si ustedes están en el tema, seguramente deben estar más sensibles a percibir que esto cada vez es más noticia, y si no lo están, los invito a que se aproximen a los medios de comunicación con esa mirada, tratando de identificar si aparece o no este tipo de cuestiones. Fíjense una cosa, que entré para hacer el ejercicio el día de hoy y, por ejemplo, me encontré en el home de La Nación, y si van a home de cualquiera de los otros principales diarios de Argentina lo van a encontrar, esta noticia. Con el efecto tremendo que está teniendo una ola de calor nunca antes registrada en el norte de nuestro subcontinente de América del Norte, digamos, fundamentalmente en Canadá. Y si hacen un zoom in ahí y empiezan a ver algunos de los datos que refleja esta noticia, fíjense que dice que Canadá vive una ola de calor inédita, el país norteamericano acostumbrado a veranos con temperaturas promedios de 25 grados centígrados, y esto se lo remarqué, vive en la zona de Vancouver, oeste de la nación, un clima sin igual que supera los 49 grados centígrados. Bueno, estas verdades, si se fijan, las van a empezar a ver cada vez más. Usaba en otra charla que me invitaron a dar algo parecido, solo que en lugar de Vancouver era lo mismo, pero en Siberia. Y donde la gente por ahí aprovechaba ese pequeño veranito, cuando en realidad la temperatura media debería estar rondando los 20, 22 grados, en Siberia había alcanzado casi los 50 grados centígrados. Imagínense Siberia. Bueno, este tipo de alertas son recurrentes. Si se fijan, en el mismo momento en el que recortaba esta imagen, la nota de la derecha que aparecía era la bajante histórica del río Paraná, que, si se fijan, esa bajante histórica, que está próxima a ser la peor en los últimos 300 años, en realidad está por superar a la siguiente peor, que fue ni más ni menos que hace un año atrás. Bueno, estos datos son los datos a los que nos estamos enfrentando cada vez más. Ahora, yo les decía que por sí, no los decía, pero lo digo ahora, por sí solo, una de las preguntas que nos deberíamos hacer es qué es lo que hace que, a pesar de que la ciencia nos venga advirtiendo denodadamente que el escenario es próximo a una catástrofe sin precedentes, el IPCC dice nos quedan menos de 8 años para tratar de reducir a la mitad las emisiones, y luego de aquí al 2050 tratar de reducirlas a neto cero, es decir, empezar a ser sumideros de carbono, capturar carbono de la atmósfera. ¿Qué es lo que hace que, a pesar de que toda la ciencia lo viene advirtiendo y es cuantiosa la cantidad de informes que salen, y qué es lo que hace que, a pesar de que los medios de comunicación nos bombardean también con esto, quizá no con la dimensión que se requiere, pero sí son temas que ya están en agenda, ¿por qué no podemos cambiar? ¿Por qué no podemos hacer los cambios necesarios para decir, estamos yendo a un camino suicida? Lo que está deparando nuestro modelo de consumo y nuestro modelo de producción y nuestro modelo de racionalización de la realidad actual es ni más ni menos que a un sendero de suicidio colectivo. ¿Por qué no lo podemos ver? Bueno, nos vamos a dar cuenta que, en realidad, la respuesta a esa pregunta, o al menos es lo que creemos nosotros, está mucho más fundada en cuestiones casi de corte filosófico y conceptual, que hacen muy difícil problematizarlo simplemente desde la mirada tecnocrática, que hace muy difícil poder entenderlo cuando solamente lo analizamos desde la pata netamente racional. Hay alguna cuestión que tiene que ver con cómo entendemos nosotros el vínculo con la naturaleza, cómo entendemos nosotros el devenir del ser humano en el mundo, que nos hace muy difícil cambiar el patrón civilizatorio que tenemos, que nos hace muy difícil entender por qué en realidad el problema que enfrentamos no es un problema técnico, sino que es un problema eminentemente filosófico y fundamentalmente conceptual. Y dentro del campo filosófico y conceptual es un problema fundamentalmente ético. Y ahora vamos a tratar de validar por qué podemos decir que es un problema ético.
Pero algunas de las cuestiones que yo les decía que a pesar de que el escenario es tan caótico y tan oscuro, al mismo tiempo las sociedades, la sociedad moderna actual, tiende a pensar que no venimos tan mal. ¿Y por qué tiende a pensar que no venimos tan mal? Bueno, fíjense, desde 1950 en adelante es lo que se conoce en el proceso post-Segunda Guerra Mundial y con todo el vuelco, digamos, de la industria armamentística al consumo y a la producción de productos y servicios, digamos, que permitió un crecimiento exponencial en un montón de cosas positivas. Bueno, esos son todos los indicadores que van a poder ver en la franja izquierda de la pantalla, que son cómo creció en tendencias socioeconómicas diferentes indicadores muy vinculados al desarrollo económico de nuestras sociedades. Fíjense que el vuelco de todo ese desarrollo tecnológico, esa capacidad productiva, redundó, entre otras cosas, en un crecimiento exponencial de la población, en un crecimiento exponencial del PBI per cápita, en un crecimiento exponencial de la expectativa de vida, en un crecimiento exponencial de la disponibilidad de acceso a agua segura y energía, en la disponibilidad de saneamiento a mayor cantidad de personas, en un crecimiento exponencial de un montón de indicadores que a priori y vistos aisladamente sirven y sirvieron para validar el modelo. Básicamente, ¿por qué? Porque estamos mejor. Si analizamos cómo estábamos hace 200 años a cómo estamos hoy, en términos, obviamente, sin olvidar el hecho nada menor de que un tercio de la población está ajena a estos beneficios, pero si olvidáramos eso, cosa que nuestro modelo evidentemente lo hace porque lo oculta debajo de la mesa y lo invisibiliza, si ocultamos eso, lo cierto es que el modelo dice, che, tan mal no estamos, fíjense los indicadores. Ahora lo que pasa es que estos indicadores ocultan o invisibilizan como externalidades negativas que no se contemplan un montón de otros indicadores que son los que ven en el margen derecho de la pantalla. La tendencia en los sistemas de la Tierra, o sea, cómo todos esos indicadores de crecimiento socioeconómico positivos per se tuvieron una contracara de impactos que son los que están viendo aquí. O sea, para sostener todo ese crecimiento económico, para sostener ese crecimiento de consumo y todo eso, entre otras cosas, tuvimos que indefectiblemente generar un incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero con el dióxido de carbono como principal emblema. Tuvimos que incrementar la emisión de otros gases contaminantes y de otros contaminantes a los cursos de agua, aumentando el óxido nitroso, aumentando el metano, por ejemplo, otro de los principales gases de efecto invernadero, aumentando la depredación de los mares, incrementando la deforestación de las selvas. Bueno, prácticamente en la misma forma en la que lo positivo iba aumentando, lo negativo e invisibilizado fue aumentando por igual. Pero esto el sistema no lo contabilizó. Y fundamentalmente no lo contabilizó, porque ya podemos empezar a problematizar la base económica conceptual del modelo actual, porque el sistema económico no analiza eso, porque básicamente invisibiliza todo lo que es la condición de posibilidad de todo lo otro. ¿Qué es la condición de posibilidad de todo lo otro? La naturaleza. Invisibiliza y lo considera como externalidades, digamos, que son, insisto, invisibilizadas y que son socializadas en el conjunto del planeta Tierra. Entonces, continuamente estamos consumiendo, produciendo y extrayendo recursos y vida de la naturaleza para devolverle a la naturaleza cosas que esa naturaleza no puede asimilar. Y en ese proceso estamos en el escenario que estamos actualmente. Pero volvemos, entonces aquí es, fíjense, se me trabó la presentación, ahí está. Fíjense que todos estos indicadores están medianamente ocultos. O sea, la ciencia lo viene advirtiendo, pero en el imaginario colectivo pareciera como que lo único que ponemos es el incremento de los indicadores positivos, sin olvidar todo lo negativo. Este es el indicador que se utiliza por, digamos, por antonomasia para analizar la cuestión específica del cambio climático. Nunca en los registros históricos de los últimos 800.000 años las concentraciones de gases de efecto invernadero, fundamentalmente de CO2, superaron las 300 partes por millón. Nunca. Bueno, de 1950 a esta parte, siguiendo la sintonía que veníamos viendo anteriormente, esa concentración de gases de efecto invernadero ha dado saltos estrepitosos. Hoy en día son más de 430 partes por millón. E históricamente, cuando analizan los registros históricos, van a ver que a mayor concentración de gases de efecto invernadero, ¿qué tenemos? Entre otras cosas, mayor temperatura media global. Por eso la ciencia, como un principal indicador, como una principal línea de evidencia muy básica, dicen, obviamente a mayor concentraciones de gases de efecto invernadero, con el emblema, digamos, del CO2 que se utiliza como unidad de medida común, vamos a tener aumento de las temperaturas. Pero no solamente eso, sino que además, con ese aumento de la temperatura y golpe, digamos, sobre el equilibrio del sistema planetario en su conjunto, vemos todos los impactos negativos que ya sabemos y ya conocemos del cambio climático. ¿Y cuáles son esos impactos? Impactos en la salud, impactos en la agricultura, impactos en los bosques, impactos en los recursos hídricos, impactos en las áreas costeras, impactos en las áreas naturales. Siempre decimos lo mismo, o sea, para cada uno de estos temas
van a poder encontrar infinidad de ejemplos concretos. Por ejemplo, para expansión de vectores, es una característica esencial. Al tropicalizarse más, latitudes más al sur y más al norte, determinados vectores empiezan a tener la posibilidad de reproducirse en lugares donde antes no podían reproducirse. Entonces, en nuestro caso particular, en Argentina, siempre digo el mismo ejemplo, en los años 70 prácticamente el dengue había sido erradicado. Y hoy en día, en el norte de la Patagonia Argentina, o incluso en latitudes más al sur, van a poder ver que hay casos de dengue. ¿Y por qué? Y básicamente porque se están cambiando las condiciones que permiten la propagación de ese vector. Y lo mismo van a poder ver con cualquiera de los otros indicadores que vean. Por ejemplo, el incremento de eventos extremos, por ejemplo, el incremento de olas de calor y muchos de los otros casos que vimos en esas portadas de los diarios. Por ejemplo, el incremento de los incendios forestales, que si empiezan a googlear ahora mismo con el incremento de la temperatura que les mostraba en el norte de América, en Canadá y Estados Unidos, están incrementando los focos de incendio. Son casi causa-efecto, cosas muy básicas de la racionalidad más esencial. Pero aquí vuelvo a reforzar una cuestión para ya después meternos un poquito más de lleno en lo que entiendo qué podría ser lo que nos ayude a revertir un poco este derrotero. Fíjense, la comunidad internacional y todos estamos muy al tanto, los que están en la toma de decisiones a nivel global y los que están acompañando y trabajando codo a codo con los ámbitos científicos y académicos que están alertando sobre este contexto, saben de esto. Entonces, entre otras cosas, se plantean algunos objetivos y metas para tratar de revertir y paliar los efectos negativos. Y uno de esos esfuerzos globales, que digamos es la continuidad de lo que atrora habían sido los objetivos de desarrollo del milenio, son los objetivos de desarrollo sostenible. Y yo aquí quiero reforzar una de las cuestiones que les decía anteriormente de lo que es condición de posibilidad y lo que no es condición de posibilidad. A priori, los objetivos de desarrollo sostenibles plantean estos 17 objetivos y un montón de metas específicas para cada uno de estos objetivos que se plantean, digamos, en la generalidad de los casos de este modo. O sea, todos los objetivos con un peso relativo similar, entendiendo que hay que analizar la cuestión desde un abordaje holístico y armónico, en donde todo está conectado con todo. Y esto está perfecto en sí mismo. Pero lo cierto es que no termina de permitirnos entender sobre qué lugares o sobre qué objetivos en particular deberíamos meter, al menos en el corto plazo y en la urgencia que estamos atravesando hoy, mayor atención. ¿Y por qué lo digo? Fíjense en esto. Este es un informe que había tomado y me había servido de referencia en su momento para tratar de ejemplificar lo que quiero ejemplificar. Si se fijan aquí, está separado como en el avance que se está teniendo en algunos de los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible a escala global. Entonces, si se fijan, los indicadores de desarrollo humano, en muchos de los indicadores que están asociados, como les decía, al bienestar humano, como por ejemplo poner fin al hambre, o por ejemplo poner fin a las muertes evitables de niños menores de 5 años, o por ejemplo el acceso universal al agua potable, y otros varios indicadores, si bien no estamos, digamos, muy encaminados a cumplir con la meta, sí estamos dando avances muy importantes. Y esto, en cierto modo, es como dice, bueno, si bien es cierto que estamos mal en algunos otros, en estos en particular estamos avanzando. Y lo bueno es que son indicadores que hacen al desarrollo humano integral. Entonces es como dice, bueno, si estamos logrando hacer que más personas accedan al agua segura, si estamos logrando reducir la mortalidad de niños menores de 5 años, si estamos logrando sacar a mayor cantidad de personas de pobreza extrema, es para festejar y está bien. Ahora, si se fijan del otro lado, que son los indicadores que están asociados, digamos, a los objetivos de desarrollo sostenible directamente vinculados al funcionamiento de los ecosistemas, se van a dar cuenta de un pantallazo muy rápido, si siguen las leyendas de cómo vamos en esos indicadores, que estamos yendo en franco detrimento de alcanzar ese objetivo. Entonces, fíjense, por ejemplo, el objetivo 13, limitar la lucha contra el cambio climático, digamos, limitar el calentamiento global. Fíjense que estamos yendo en un camino diametralmente opuesto. Reducir la contaminación marina por nutrientes, opuesto. Minimizar la acidificación de los océanos, opuesto. Gestión sostenible de los recursos de los océanos, opuesto. Lograr la neutralización de la degradación de las tierras. Básicamente, todos los indicadores que están directamente asociados a los ecosistemas, estamos yendo en franco detrimento. Estamos yendo en contra del sostenimiento de eso. Y si se fijan acá, digamos, para no ser agorero, cuando uno plantea esto, dice, bueno, está bien, sí, es cierto, en esto estamos yendo mal, pero fíjate que en lo relativo al desarrollo humano estamos yendo muy bien. Ahora, ¿qué pasa con esto? Si hacemos
mínimo de análisis racional sobre el proceso, nos vamos a dar cuenta que hay una cuestión irracional de base. Y es que hay algunos indicadores, como todos los que están vinculados al desarrollo humano, que por ahí en el corto plazo, mientras sigamos gastando entre el capital natural, si lo entendemos como capital natural, nos pueden dar positivo. Pero en el mediano y en el largo plazo, indefectiblemente van a dar negativo. Básicamente por esta idea que les planteaba, que hay indicadores, o mejor dicho, objetivos que hacen al sostenimiento de los otros. O sea que son condición de posibilidad de que los otros indicadores puedan andar relativamente bien en el corto, mediano y largo plazo. ¿Y cuáles son esos objetivos que nosotros nos tenemos que plantear esencialmente porque son los que permiten y son condición de posibilidad de todos los demás? Bueno, justamente todos los que están vinculados al funcionamiento de los ecosistemas. Por eso, a mi juicio, para pensar y plantear los objetivos de desarrollo sostenible a la hora de presentarlos públicamente deberían tener esta forma. En la base deberían estar todos los indicadores vinculados al sostenimiento de los ecosistemas. Por la simple razón de que no hay forma posible de pensar o racional de pensar el sostenimiento a largo plazo de los indicadores vinculados a la cuestión económica o social si primero no garantizamos el pleno y armónico funcionamiento de los indicadores y de toda la base biofísica que permiten el desarrollo de los otros. Entonces, esta cuestión que, digamos, es de una racionalidad muy básica, pareciera que nuestro sistema lo olvida, no entiende que es así. Porque si lo entendiera, tendría que poner una pausa inmediata y rever básicamente toda la estructura sobre la que está montado nuestro sistema, y no lo hace. Y el tema es ¿por qué? ¿Por qué no lo hace? Bueno, ¿por qué? Entonces acá reforzamos la idea con la que arrancábamos inicialmente. No lo hace, y esto ya es una apreciación muy personal, creo yo, que es ni más ni menos porque no entiende que el problema no es únicamente técnico, económico o político. El problema es muchísimo más profundo porque es un problema eminentemente filosófico y eminentemente conceptual. Y requiere, insisto, poner en debate la base conceptual misma sobre la que se erige todo nuestro sistema. Y cuando hacemos eso, cuando empezamos a analizar o tratar de hurgar para ver cuál es el problema fundacional de la crisis ecosistémica en la que estamos viviendo, nos vamos a dar cuenta que prácticamente ese tema no está en debate y que tenemos que problematizarlo. Y para problematizarlo no era la idea de hoy, pero voy a resumirlo en muy pocas ideas y después si da en el debate lo podemos profundizar un poco más. A mi juicio, y en realidad reflotando lo que muchos autores han planteado, esto tiene que ver con una cuestión muy de base, que es que todo el desarrollo tecnológico instrumental que nos ha dado muchísimos beneficios y muchísimas alegrías, o alegrías y también factibilidades técnicas que otrora no se hubiesen podido ni pensar, como por ejemplo que estemos ahora reunidos a pesar de la pandemia que nos inhabilita a salir a encontrarnos en un espacio físico, podemos hacerlo mediante herramientas tecnológicas. Todo ese desarrollo que ha sido recontrapositivo en muchas ocasiones no ha sido regido por principios éticos. No se ha problematizado la base fundamentalmente ética de cómo tendría que aplicarse esa tecnología y cómo tenía que aplicarse todo lo que es el desarrollo instrumental, es decir, nuestra capacidad para transformar la naturaleza, para desarrollar tecnologías para que satisfagan nuestras necesidades. Ese desarrollo instrumental tremendo, en muchísimos casos, y hoy lo podemos ver patentemente con el deterioro de los ecosistemas naturales, no fue regido por principios éticos. No fue regido por principios éticos. Y a priori van a decir que eso es discutible. Y van a decir, no, bueno, en realidad, ¿quién va a decir lo que está bien y lo que está mal? Y ahí hay una cuestión muy propia también de nuestro modelo actual, que la ciencia, el desarrollo tecnológico per se, necesita plantearse sobre una idea de neutralidad valorativa. Y esto es un tema filosófico muy profundo, pero básicamente la ciencia no se mete a analizar las cuestiones de los valores, se mete a analizar la cuestión instrumental, la cuestión cuantitativa, tratar de definir cómo puede encontrar una solución a un problema determinado. Ahora, si esa solución para un problema determinado va en sintonía con un desarrollo integral de la humanidad, no lo analiza en sí mismo. Está segmentada, analiza una problemática específica y trata de encontrar una solución específica a eso. Por eso, cuando hablamos del cambio climático, por ahí no hay quien falte que diga que la solución es inventar grandes espejos que eviten que ingrese la radiación solar a nuestro planeta Tierra y de ese modo tratar de regular la temperatura media planetaria, cuando en realidad no problematiza cuál es el modelo de consumo, cuál es el modelo de inequidad sobre la que se funda el sistema y sobre la que en última instancia hace que lleguemos a este escenario actual de casi crisis planetaria y de abismo civilizatorio. Bueno, esto
dicho por muchos pensadores, es ni más ni menos que la disociación entre el desarrollo de la capacidad instrumental, que es toda nuestra capacidad tecnológica, y el desarrollo humano integral vinculado a la razón práctica, que es nuestra capacidad de dar sentido al mundo y nuestra capacidad de dar sentido al devenir del ser humano en el mundo. Eso es una cuestión eminentemente humanista y requiere hacer una problematización de corte filosófico y requiere analizar cuestiones que nuestro sistema actual no analiza. Ahora, esto es muy difícil de plantearlo y dicho así, no termina de entenderse por qué podríamos aseverar aún, a pesar de todo, que es un problema ético. Voy a tratar de profundizarlo un poco más y dar una vuelta más de tuerca en el sentido de, bueno, ¿qué es lo que hizo en última instancia que nosotros hayamos disociado este desarrollo instrumental de este desarrollo ético? Dicho en palabras de Ernesto Sábato, que a mí me encanta traerlo como idea principal en algunos de sus libritos, él dice que en algún momento el ser humano hizo un corte muy profundo en la unidad del cosmos y decidió separar el pensamiento mágico del pensamiento lógico, dice Ernesto Sábato. Y en ese proceso de decisión, de ruptura de la unidad del cosmos, lo que hizo fue reducir a la naturaleza a cosa. Y al ser humano lo escindió de la naturaleza. Él no lo plantea en esos términos, pero para entender la pata más radical de por qué podemos proceder a cosificar a la naturaleza como la cosificamos, necesariamente tenemos que validar que probablemente ese proceso de cosificación de la naturaleza tenga que ver con el hecho de que nosotros nos hemos escindido de la naturaleza. El ser humano, la sociedad contemporánea, apalancada por el desarrollo tecnológico, apalancado por nuestra increíble capacidad de racionalizar el mundo desde un punto de vista netamente cientificista, se ha separado de la naturaleza y ha entendido al ser humano por un lado y a la naturaleza por otro. Y lo que ha hecho en ese proceso es reducir a la naturaleza esencialmente a una fuente de recursos de materia y energía. Fíjense que hablamos de la naturaleza como recurso natural. Ahora, ¿cuál es el problema filosófico de fondo o conceptual de fondo que nuestra sociedad contemporánea, nuestra cosmovisión actual lo ha olvidado, pero que no así todas las cosmovisiones que nos hemos llevado puestas, léase las cosmovisiones de los pueblos originarios, léase gran parte del misticismo oriental, léase incluso el nacimiento del pensamiento científico y filosófico de la Grecia antigua? Bueno, básicamente que lo que impera realmente en la realidad es la unidad. Y que cuando lo que impera es la realidad, el ser humano, quiera o no, es naturaleza. Forma parte de esa unidad indisociable en la cual el ser humano está echado en la naturaleza y forma parte de esa naturaleza. Ahora, nosotros, insisto, apalancados por el pensamiento racional, que nos ha dado muchísimos beneficios, hemos roto esa unidad, diría Sabato. Nos hemos escindido de la naturaleza. Pero ¿cuál es el problema conceptual de fondo? O al menos así lo entienden varios y me sumo en ese grupo que lo entiende así, que como nosotros somos parte indisociable de esa naturaleza, cuando vos reducís a la naturaleza a cosa, lo que haces es reducirte a vos mismo a cosa. O sea, el ser humano es naturaleza. Si el ser humano decide cosificar a la naturaleza, desproveerla de valor y simplemente reducirla a cosa, a objeto material para satisfacer necesidades, muchas de esas necesidades completamente superfluas, lo que no entiende el ser humano es que está haciendo lo mismo consigo mismo. Nosotros, al cosificar a la naturaleza, al quitarle cualquier tipo de valor y entenderla como algo que tiene un fin en sí mismo, lo que estamos haciendo es ese mismo proceso de cosificación con nosotros mismos. Por eso es tan difícil movernos en el campo de la ética, porque la ética es el campo de los valores. Y si nada para nosotros tiene valor, a excepción de que sea útil para satisfacer una necesidad que no tiene un fin en sí mismo, entonces siempre estamos desproveyendo de valor a las cosas. Y a la naturaleza la hemos desprovisto de valor absolutamente. Ya no es vista como algo sagrado. Y eso es un problema netamente cosmológico, por eso es tan difícil encontrar la solución desde la cosmovisión en la que estamos parados, porque nosotros no lo podemos entender. Y por más de que lo podamos racionalizar en palabras, como lo estamos haciendo ahora, por más de que nosotros digamos, ah, mira, sí, es cierto, el ser humano está echado en la naturaleza es una. Nosotros somos uno con la naturaleza, por lo tanto nosotros somos naturaleza. Aunque lo pongamos en palabras, no lo sentimos. Por eso el problema cosmológico no se soluciona simplemente con pregonarlo. Es una cuestión muchísimo más profunda y muchísimo más difícil de solucionar. Y el problema, insisto yo, es que mientras que no entendamos esto y mientras que no empecemos a pregonar esto, que probablemente este cambio de cosmovisión va a tener impacto dentro de 3, 4, 5, 6 generaciones.
Así como las malas acciones que se han tomado y las malas cosmovisiones que se han creado hace 2 o 3 siglos atrás nos están impactando hoy, lo mismo va a pasar con las cosmovisiones que tratemos de crear hoy, que van a impactar en las 3, 4, 5 generaciones por delante. Ahora, el tema es que nosotros eso no lo problematizamos. Vuelvo sobre lo mismo y por eso digo que la economía circular, el desarrollo regenerativo sin un análisis filosófico de fondo, el intento de mitigar las emisiones de gas de efecto invernadero migrando de una tecnología a otra, todo eso son soluciones técnicas que nos pueden ayudar a mitigar los impactos en el corto plazo, pero que en última instancia no nos van a sacar del atolladero en el que estamos metidos. Porque el atolladero en el que estamos metidos tiene mucho más que ver con una cuestión de definir el sentido del ser, es decir, de definir el sentido de lo que ser humano implica. O sea, ¿qué somos? ¿Qué sentido tiene ser humano? ¿Cuál es el sentido del devenir del ser humano en el mundo? Simplemente es poder llegar a ser exitoso, consumir, tener y llegar a ser una persona de renombre y poder consumir cuanto querramos y viajar por el mundo y disfrutar de los placeres que nos permite la vida moderna. ¿Es ese el objetivo únicamente? ¿O podemos definirlo de algún otro modo? ¿Podemos hacer el ejercicio de pensarlo de otro modo? Yo creo que sí, y que si eso no se problematiza, es muy difícil que salgamos del atolladero en el que estamos metidos. Vuelvo sobre la misma idea. Y acá voy a traer a un filósofo que a mí me ha ayudado mucho a pensar este escenario que se llama Skolimowski, que él en realidad toma gran parte de otro pensador que se llama Teilhard de Chardin, que él lo que dice es, el ser humano no es simplemente un ser racional que tiene la capacidad de transformar y domeñar la naturaleza. El ser humano, lo que distingue al ser humano, es además de todo una característica que lo hace único. ¿Y saben cuál es esa característica que lo hace único? La capacidad de percibir lo sagrado y el deseo de trascender, dice Skolimowski. Y es interesante porque lo que dice es, al final, todo el proceso de la evolución ha confluido en nosotros, seres humanos, brindándonos algunas características que solamente los seres humanos tenemos. ¿Y cuál es una de esas características? La posibilidad de concebir lo sagrado, la posibilidad de pensar el devenir del ser humano en el mundo y darle sentido a ese devenir. Por eso también somos seres simbólicos. Continuamente creamos símbolos para entender el devenir nuestro en el mundo. Y ahora, ¿qué puede pasar? Nosotros podemos, por eso digo que es una cuestión cosmológica, nosotros podemos definir ciertos principios cosmológicos, como por ejemplo, podemos definir que la naturaleza es simplemente una proveedora de bienes materiales y de energía para satisfacer necesidades humanas. O también podemos definir, y es otro principio cosmológico, que la naturaleza es sagrada. Y que la naturaleza, en cuanto que posibilita la vida, es en sí misma una entidad sagrada, y en tanto que nosotros somos parte de esa naturaleza, nosotros también tenemos algo de sagrado. Y entonces ahí la realidad cambia todo. Pero fíjense que es cambiar una idea y en su lugar poner otra. Dejar de entender a la naturaleza simplemente como una proveedora de bienes y servicios, por eso se habla de servicios ecosistémicos. ¿Qué son los servicios ecosistémicos? ¿Cómo el ser humano racional trata de entender y reducir a la naturaleza como una proveedora de bienes que nos satisfagan nuestras necesidades? Insisto, muchas de ellas superfluas. Pero esto implica, insisto, problematizar desde su base todo el modelo sobre el que está erigido nuestra sociedad. Redefinir integralmente la idea de éxito. Redefinir integralmente la idea de desarrollo. Redefinir integralmente la idea de progreso. Fíjense que cuando planteamos desde ese punto de vista, es muchísimo más complejo que simplemente decir, che, el problema del cambio climático lo solucionás poniéndome espejos en la estratosfera. O lo solucionás poniéndome colectores solares, paneles fotovoltaicos, aprovechando biogás de toda la materia orgánica, convirtiéndolo en biogás, y no se soluciona así. E incluso vuelvo más, y acá por eso en el título que charlábamos con Graciela, de qué título, más allá de la sustentabilidad. ¿Por qué? Porque si se fijan, la idea esencial de cómo se define la sustentabilidad del informe Brundtland, esta parte, con esa máxima que dice tratar de consumir hoy de modo tal de permitir que las próximas generaciones puedan consumir y disfrutar de los bienes y servicios naturales en las mismas condiciones que nosotros mismos, en realidad, ¿eso qué está haciendo? Lo que está haciendo es seguir con esa lógica de reproducción, de entender a la naturaleza simplemente como una proveedora para satisfacer nuestras necesidades. ¿Qué quiere decir de otro modo? La sustentabilidad lo que nos plantea es hacer pelota a la naturaleza, pero hacer la pelota de modo tal que la podamos hacer seguir haciendo pelota ad eternum, y que nuestros nietos la puedan seguir haciendo pelota, y que los nietos de nuestros nietos la puedan seguir haciendo pelota, pero sostengamos la sostenibilidad.
Fíjense que ahí, por eso insisto, que es un problema conceptual, y por eso insisto que es un problema que redefinir desde la base nuestro modelo de desarrollo. La sostenibilidad planteada así entiende a la naturaleza como un bien desprovista de valor. Cuando vos entendés a la naturaleza como un medio, es decir, como algo para satisfacer nuestras necesidades, no te das cuenta que la estás desvalorizando. Y vuelvo sobre esta idea porque quizás es lo más fuerte de todo, y no es una novedad, porque es lo que ha planteado las cosmologías y las cosmogonías de los pueblos originarios del momento inicial. Lo que impera es la unidad. Lo que impera es la unidad. Y si vos entendés que sos parte de esa naturaleza, te das cuenta que al cosificarla te estás cosificando vos mismo. Por eso fíjense lo mismo, recursos humanos. ¿Por qué nos es tan difícil ser ético con el otro? Porque lo estás reduciendo también a un recurso. Cuando reducís algo a un recurso, le quitas valor. Y cuando le quitas valor, no te moves en el campo de la ética. Y el ser humano se define básicamente por principios éticos. Fíjense que todos los grandes cambios de la historia van a decir, no, la tecnología, y que no, los grandes cambios de la historia siempre fueron movidos por cuestiones éticas. Siempre fueron movidos por cuestiones valorativas. El tema es que cuando vos planteás que todo tu modelo de desarrollo se va a erigir sobre la neutralidad valorativa, entonces ahí ya se te empieza a mover todo. Y por eso yo entiendo que el desafío es muchísimo más complejo que lo que pueda plantear simplemente las soluciones tecnocráticas. Pero con esto, para terminar de entender otra cuestión, que lo voy a decir más adelante, yo entiendo que podemos modificar este escenario. Y el proceso para modificar este escenario es tratar de emular el funcionamiento de un organismo que a lo largo de todo su desarrollo ha logrado ni más ni menos que conciliar esa razón instrumental que hablábamos antes con esa razón ética, esa razón práctica. ¿Y cuál es ese organismo? Ya lo vamos a ver y vamos a tratar de entender por qué podemos decir y gritar a voces que el problema es ético. Bueno, ese organismo es ni más ni menos que la naturaleza. Y voy a pasarlo muy rápido esto. A mí me sirve mucho para tratar de hilvanar, fíjense que es simplemente usar las herramientas de nuestro modelo actual, de nuestro modelo conceptual actual, que es ni más ni menos que la racionalidad y la lógica, para tratar de encontrar una solución, o mejor dicho, tratar de desenmarañar un poco el atolladero en el que estamos. Pero en última instancia vuelvo sobre esta idea. Si el problema es cosmológico, si el problema además requiere que nosotros tengamos una mirada hacia la naturaleza completamente distinta, ni siquiera la racionalidad nos va a ayudar. Ni siquiera el pensamiento crítico de la escuela de Frankfurt nos va a ayudar. Solo por sí solo no nos va a ayudar. Requiere también volver a poner en valor eso que les decía que traía Skolimowski, que es entender que el ser humano también es un ser fundamentalmente que busca trascender y que también tiene una característica que nuestra racionalidad instrumental y tecnocrática en mucha parte ha ocultado, que es que somos seres espirituales. También somos seres espirituales. Quítenle cualquier dogmatismo, ¿eh? No estoy hablando de esto, seres religiosos con un dogma de la iglesia. No estoy diciendo seres espirituales, seres que podemos percibir lo sagrado y que podemos pensar lo sagrado. Y por eso también vuelvo sobre esta idea de que el problema, incluso más allá de ser filosófico conceptual, es un problema cosmológico. ¿Qué quiere decir que es un problema cosmológico? Todas las culturas y civilizaciones del mundo definieron algunas ideas sobre las que erigieron todo el resto de su construcción civilizatoria. Esa idea es cosmológica, es decir, no se va a avanzar en principios físicos, se va en principios metafísicos. Y esos principios metafísicos pueden ser, por ejemplo, esta idea que digo, que es que la naturaleza es sagrada. Y cuando uno mira a la naturaleza como un ser sagrado y se entiende a sí mismo como un ser sagrado, entonces toda la imagen te cambia. Y ya no vas a estar motivado a cosificar la naturaleza, porque tendrías otra mirada del mundo, es cambiar una idea, poner otra, sacarte una anteojera y poner otra. Bueno, vamos a ver cómo funciona la naturaleza. Rápido, utiliza lo localmente disponible. Los ecosistemas funcionan siempre con lo que tienen a disposición en el ámbito local. No necesitan importar nada. Nosotros, hagamos la comparativa de ver si las sociedades actuales funcionan de este modo. No, definitivamente no funcionamos utilizando lo localmente disponible. Si no, hagan el ejercicio de ver de dónde es la zapatilla que tienen puesta, o de dónde es la computadora que utilizamos, o de dónde es, mucho más grueso todavía, los alimentos que consumimos. Si son producidos dentro de los 20 kilómetros a la ronda están, o si incluso viene, no sé, Estados Unidos.
No genera residuos, recicla todo. Ideas que hemos creado que van a contramano del funcionamiento de la naturaleza. En la naturaleza nada es un residuo, no existe. La idea de residuo como concepto es una irracionalidad para la naturaleza. Todo en la naturaleza en realidad es un insumo para ser utilizado por otro proceso o ser vivo, siempre. Y no solamente por eso le damos una vuelta de tuerca más a la circularidad que plantea la economía circular. Fíjense que en la naturaleza lo que verdaderamente impera es un proceso espiralado, porque el subproducto de un proceso enriquece a un proceso o a un ser vivo completamente distinto. No es que vuelva a ser siempre utilizado por el mismo. No, la naturaleza en una diversificación creativa de vida funciona espiraladamente. Nosotros, que todavía no logramos superar el más duro pensamiento lineal, que apenas y si logramos reducir, reutilizar, reciclar, digamos que la parte más básica de la economía circular, menos del 10% de los recursos potencialmente reciclables. ¿Podemos decir que tenemos este principio como rector? Definitivamente no. Y ni hablar de las emisiones de gases de efecto invernadero, porque en última instancia el principal residuo que estamos emitiendo continuamente sin parar y sin parar, que termina impactando sobre uno de los sistemas más importantes, que es el sistema climático, es ni más ni menos que los residuos gaseosos que derivan en el cambio climático. Bueno, la naturaleza no funciona así, recicla todo. Todo está conectado simbióticamente, no conoce de procesos lineales. Nosotros, todo lo contrario. No podemos ir más allá de 2 o 3 causas y efectos y no podemos entender ni siquiera remotamente la interconexión sistémica infinitamente profunda que impera en la naturaleza. Y esto implica un cambio también en la percepción propia que tenemos del ser humano. ¿Qué implica? Abandonar la soberbia del conocimiento humano, que cree que puede entender lo que sucede. No puedes entender lo que va a pasar mañana, muchísimo menos vas a poder entender el impacto que van a tener las acciones que estamos haciendo sobre la naturaleza. Por eso se habla de que es muy probable que lo que devenga luego del 2030, cuando ya no vamos a cumplir la meta que se planteó el Acuerdo de París, es un cambio climático desbocado con un nivel de incertidumbre que puede devenir cualquier cosa. Bueno, básicamente, ¿por qué? Y porque no entendemos, ni podemos siquiera entender cómo están completamente interrelacionados todo con todo, en esta vuelta idea de la unidad. Premia la cooperación y se opone a la monopolización, lo mismo. Fíjense, hablando de los modelos de negocios, si incluso la idea que todavía impera en gran parte del mundo empresarial, obviamente esto está en cambio, y no es, siempre digo lo mismo también, no es encontrar un culpable, no es encontrar a alguien, decir, este es el referente que tenemos que ir porque este tiene la culpa de lo que está pasando. Es el modelo conceptual, es la cosmovisión, es el paradigma sobre el que estamos parados, el que hace que determinadas empresas llegan a ser exitosas, no tienen la culpa de ser exitosas. O sea, son exitosas en un modelo que entiende que ese modelo es el exitoso y que esa empresa es la exitosa. No es que, insisto en esta idea, porque si no es una casa de brujas. No, la culpa la tiene X empresa y aquella empresa porque lo que hace, esa empresa llegó a ser lo que es porque el sistema conceptual sobre el que está erigido permitió que sucediera. Permitió que sucediera. Los ideales funcionan muy fuertemente como motores de cambio social. Ahora, cuando vos definís tu ideal en un éxito determinado, insisto en esta idea, el ideal de éxito de poder tener poder económico, de poder tener capacidad de consumo, de poder tener un renombre, de poder pavonear las cosas, eso está vinculado con la cosmovisión que hemos creado. ¿No tiene la culpa el dueño de la empresa X? Obviamente, sí. ¿Es más responsable que otros? Sí, por supuesto que es más responsable de otros porque tiene mayores impactos. Pero en última instancia es el devenir de una sociedad que ha equivocado tanto el camino que el modelo de éxito lo sigue teniendo esa empresa que es monopólica y que continuamente, al final, toda empresa que se crea en un nicho determinado, lo que está buscando es ver cómo hacer para lograr mantener para sí la mayor cantidad de recursos. Porque en última instancia, siempre sabe que es el modelo de éxito. Y aunque uno diga, no, esto está mal, después cuando se da vuelta y ve al dueño de la empresa X, que es el que maneja el 90% del mercado, uy, miralo, es el fenómeno este que maneja el 90% del mercado. No voy a dar ejemplos, pero es lo que sucede. Es lo que sucede. Siempre al final uno dice, no, cuanto más monopólico puede ser, mayor idea de éxito. Bueno, esto en la naturaleza tampoco funciona así. En la naturaleza, cuanto más cooperación y menos monopólica es, mejor funciona la naturaleza. Una de las reglas básicas del ecologismo es que ningún ecosistema puede funcionar si un organismo trata de monopolizar para sí la mayor cantidad de recursos disponibles en ese ecosistema. Cuando hace eso, lo único que hace es ir en detrimento de sí mismo. A la larga, termina eclosionando, consumiéndose a sí mismo. Bueno, nuestro modelo se erige sobre esta idea equivocada y además se pregona como algo positivo en sí mismo.
la competencia digamos, como un valor. Se ha reducido todo el tremendo trabajo que hizo Darwin a solamente una idea que es la competencia por sobre todo lo demás, y cuando en realidad lo que impera en la naturaleza, lo que verdaderamente hace que los ecosistemas funcionen, es la cooperación. No traje acá los ejemplos que suelo compartir con esto, pero cuanto más cooperación hay, más fuerte es el sistema. Bueno, nosotros no voy a redundar, pero pensemos, simplemente veamos, estos son algunos de los principios que yo traigo de un librito que está muy bien sistematizado, que siempre recomiendo, que es el de Jan Ingenius, que se llama Biomímesis. Fíjense, porque ahí está muy, muy claro. Y son principios que cualquier biólogo sabe funcionan en la naturaleza, cualquier ecólogo sabe funcionan en la naturaleza, pero que cuando lo tratamos de ver si nosotros en las sociedades humanas estamos emulando o no estos principios, nos vamos a dar cuenta que por lo general no. Y tiene que ver, insisto, con esta idea que planteábamos antes. Claro, cuando vos te escindís de la naturaleza, cuando vos te separás y dejás de entenderte naturaleza, empezás a desarrollar algunos principios que nada, que están ajenos a ese funcionamiento. Otro, promueve la diversidad. Nosotros, y vuelvo sobre esta idea también para que no se confunda, hemos avanzado muchísimo en términos de diversidad, pero ¿podemos decir que realmente somos diversos y promovemos la diversidad? Y yo cuando lo planteo en este sentido, lo planteo volviendo sobre una diversidad muchísimo más profunda incluso que la diversidad que entendemos desde nuestra propia cosmovisión. ¿Que ¿Cuál es esa diversidad? La diversidad de cosmovisiones. ¿Qué quiere decir la diversidad de cosmovisiones? Quiere decir que así como yo entiendo, yo digo en sentido figurado, nuestra cosmovisión racionalista occidental instrumental actual entiende a la naturaleza simplemente como una suministradora de recursos, hay cosmovisiones que la entienden de un modo completamente distinto. Completamente distinto. Y cuando digo completamente distintos, no traje ejemplos para leerles, entienden a la naturaleza como un ser sagrado. Y la diversidad real sería aceptar y entender en un diálogo de saberes realmente genuino que lo que está diciendo esa persona de esa cosmovisión es tan válido como la nuestra. Ahora, ¿cuál es el problema? Que por eso digo, una de las características más fuertes de la naturaleza es que promueve la diversidad y que cuanto más diversa es, más rica es. Bueno, todo nuestro sistema conceptual ha avasallado las diversidades de las cosmologías. Hemos avasallado pensamientos alternativos. ¿Y qué sucede en la naturaleza cuando no hay diversidad? La principal característica para que haya resiliencia en la naturaleza es que haya diversidad. Y hay un estudio que me encanta mencionar siempre de UNESCO, que lo que analiza es la pérdida de diversidad biológica y lo vincula con la pérdida de diversidad cultural y se da cuenta que hay un hotspot en donde mayor pérdida de diversidad cultural hay, mayor pérdida de diversidad biológica. ¿Por qué? Y bueno, en última instancia porque la diversidad cultural o la cultura, digamos, cosa que nos distingue a los seres humanos, en última instancia es un subproducto, es una evolución del diálogo con la naturaleza. Es imposible pensar el desarrollo de la cultura sin la naturaleza. Por eso, cuando vos matás culturas, también matás naturaleza. No vamos a hablar de la pata lingüística, porque este es un tema súper importante que a mí me encanta, pero incluso cuando vos destruís lenguas, destruís idiomas, estás destruyendo la forma en la que entendían a la naturaleza y la forma en la que entendían el devenir del ser humano desde esas como visiones, que nos ayudarían a entender gran parte de los problemas que tenemos hoy. Yo siempre digo este ejemplo que lo contaba hace un tiempito, que me invitaron a prologar una palabra, ¿no? A glosar una palabra, perdón. Entonces, varias palabras, tratar de entender el significado de esa palabra, glosarla y analizarla. Y me habían sugerido la palabra residuos. Entonces, analicé la palabra residuos del latín residuum, que es lo que resta, lo que queda de un proceso, y al mismo tiempo me puse a analizar el análisis de esa palabra en lo que es, digamos, el idioma madre que domina nuestra cosmovisión actual, que es el inglés. Creo que todos estamos de acuerdo que el inglés, digamos, como matriz conceptual idiomática sobre la que se erige nuestro modelo actual, es el que impera. Bueno, en el inglés residuo es waste. Basura, waste, es el término que se utiliza. Bueno, me puse a analizar el origen de waste y resulta que deriva del alemán francés antiguo, que significa, en el origen del etimológico de la palabra, destruir, dejar un páramo. Dejar un páramo, destruir. Fíjense que una palabra que es tan común, digamos, y que está tan utilizada en nuestro devenir cotidiano, significa dejar un páramo, desolar.
Entonces, este tema del avasallamiento de las diversidades, insisto en esto, las diversidades de cosmovisiones, porque verdaderamente si el problema es cosmológico y de cosmovisión, tenemos que aprender a dialogar con otras cosmovisiones que no han llegado a o que no han derivado en este escenario en el que estamos nosotros hoy. Porque todo lo positivo que tiene nuestra cosmovisión se aplaca, o sí, diría, se oscurece, digamos, por el escenario que estamos enfrentando. Porque las luces del sistema, que es nuestra capacidad de disfrutar de los bienes de consumo, se van a apagar indefectiblemente si seguimos en este rumbo, y se van a apagar de un modo estrepitoso, porque lo que está diciendo la ciencia, fíjense qué paradójico, lo dice la ciencia. O sea, la misma ciencia sobre la que se apalanca todo este desarrollo instrumental es el que nos está diciendo, fíjense que esto es irracional e insostenible, porque está yendo sobre las bases biofísicas mismas del sistema. Y lo que va a derivar es ni más ni menos que el colapso ecosistémico generalizado. Hay un libro que se llama Topsoil and Civilization, que tampoco lo traje acá para charlarlo, pero básicamente es un análisis que se hace sobre el auge y las caídas de las principales civilizaciones del mundo, de las 60, 80 civilizaciones. En realidad se analizan unas 8 o 10 civilizaciones, y a la conclusión que llegan es, dice, fíjense qué cosa más paradójica, dice Daly y Carter, que son los que analizan el libro este, que a pesar de todas las civilizaciones que han tenido éxitos de desarrollo tremendo, el Mediterráneo, los egipcios, la Mesopotamia, los sirios, todas esas grandes civilizaciones que tuvieron desarrollos tecnológicos increíbles, perecieron fundamentalmente porque todos esos desarrollos no los pudieron vincular a la salvaguarda de la principal condición de posibilidad de esas mismas civilizaciones, que ¿saben cuál es? El topsoil, por eso se llama la capa superficial del suelo, la que da la fertilidad, la que da la posibilidad de producir alimentos. Al final, cuando se analiza desde un punto de vista, digamos, de historia ecológica, las civilizaciones se dan cuenta que esas civilizaciones crecieron y perecieron básicamente por esa incapacidad de entender el funcionamiento de las leyes biofísicas. Ahora, ¿qué pasa en la actualidad? ¿Y por qué es tanto más problemático que en el análisis que hace Carter y Dale de las civilizaciones anteriores? Básicamente, que en este tiempo del antropoceno y de la capitalización y la globalización y mundialización del mundo todo, ya no podemos decir que va a aparecer una civilización aislada, porque por primera vez en la historia de la humanidad, o al menos que conozcamos, el ser humano se ha convertido en una fuerza geológica con capacidad de impactar sobre el sistema planetario en su conjunto. Entonces, cuando impactemos, ya no vamos a impactar en un ecosistema determinado en donde esté emplazada una civilización. El impacto va a generar un efecto en cascada que se va a llevar puesta a la civilización en su conjunto. Entonces, acá volver al diálogo de saberes genuinos. Es decir, no el diálogo de saberes, de pensar, fíjense esta idea, que en ocasiones cuando uno habla del conocimiento de los pueblos originarios, lo hace de un modo muy naif. No, porque la Pachamama y le dan la ofrenda. Eso, y se ve de un modo como romántico. En realidad es verdaderamente entender genuinamente que es un modo distinto, completamente distinto de entender el mundo, y que no lo puedes analizar como de algo, insisto, romántico. Ay, mira qué lindo. No, están mostrando un modo completamente distinto de devenir en el mundo. ¿Y qué quiere decir esto? O cómo lo pienso yo. Yo no estoy diciendo que nosotros podamos volver a eso. No podemos, porque tenemos una cosmovisión, una cosmología completamente distinta. Ahora, lo que digo es que es necesario, para sostener el funcionamiento de la vida en el planeta, que promovamos la diversidad. Porque esa diversidad, en última instancia, si aprendiéramos del funcionamiento de la naturaleza, es lo que le da resiliencia al sistema. Entonces, ese diálogo de saberes entre cosmovisiones distintas y esa aceptación de esas diversidades de pensamiento, en última instancia va a permitir que quizá la cosa se corrija un poco. Ahora, el tema, la dificultad más grande, es que así como nos estamos llevando puesta la diversidad biológica, porque nos la estamos llevando puesta, sexta extinción masiva, según el informe de IPES producida por el ser humano, nos estamos llevando puesta la diversidad cultural. La verdadera, por eso digo, la verdadera diversidad cultural, que es la diversidad de cosmovisiones. Gonzalo, no me Perdón, sí. atrevo a cortarte, estoy fascinada escuchándote, imagino que todos los que están conectados también por los comentarios. Yo continúo escuchándote el tiempo que vos quieras, los invito a todos los demás a seguir con... Todavía le quedan varios slides a Gonzalo, así que continuamos sin límite. No vi El límite lo no vi la pones vos. hora.
no vi la hora, pero si quieren No, no, lo no terminamos. queremos, te queremos seguir escuchando. No, no, está bien, voy a tratar de cerrar la idea. Primero porque una cosa importante que sí quiero compartir. Yo cuando empecé en el año 2006, empezamos a trabajar toda esta temática, yo me acuerdo de hacer el ejercicio de decir, realmente el problema es filosófico, realmente el problema es conceptual, y más que filosófico conceptual, es eminentemente ético, y requiere redefinir desde su base la teoría de valor sobre la que está erigida nuestra sociedad. Si no problematizamos eso, y fíjense la complejidad, ¿por qué? Porque esto lo dicen varios autores, no vamos a profundizar en esto, porque si no, sí que no nos vamos más, pero porque nuestra sociedad en gran parte se ha basado sobre la necesidad de una neutralidad valorativa. O sea, toda nuestra sociedad requiere este desarrollo instrumental y cientificista, requiere sacar los valores del medio. Entonces cada uno tiene sus valores, cada uno define lo que está bien y lo que está mal. Y en ese proceso, y esto sí lo menciono Leo Strauss porque siempre me sirve de referencia, lo que dice Leo Strauss es, el problema es que las sociedades humanas necesitan de valores y de principios para poder desarrollarse, porque si no, dice Leo Strauss, lo que sucede es que se devienen en ismos, en totalitarismos, en economicismos, en cientificismos. Y por eso, dice Leo Strauss, por todo ese proceso que tiene mucho que ver con la ruptura del pensamiento de la unidad de la Grecia clásica, digamos, presocrática, a la modernidad científica y tecnológica, lo que sucede es que devinimos, al producto de esa necesidad de plantear la neutralidad valorativa, devinimos, dice Leo Strauss, el nazismo. Porque las sociedades necesitan principios sobre los que regirse. Y fíjense qué tema complicado, porque cuando uno va a hablar a alguien de valores, es un término muy magullado. La ética es un término muy magullado. Y en general, si vamos un poquito más, todo lo que tiene que ver con lo netamente humanístico, con lo netamente conjetural, diría Sábato, son cosas que están por fuera del debate de, lo realmente, de las definiciones importantes. De las definiciones importantes digo en términos materiales, instrumentales, ¿no? De la definición de cómo va a evolucionar un país, cómo va a desarrollar su matriz productiva. Eso no está, no se debate eso. Lo único que se debate es varias ideas ahí. Hay un libro hermoso que se llama Lo pequeño es hermoso, de Schumacher, dice, es mucho más grave para las sociedades actuales decir que algo es antieconómico que algo es antiético. O sea, los modelos de desarrollo de las sociedades primero plantean que cierra la ecuación económica y después se fijan lo ético. ¿Por qué? Porque hay ceguera axiológica, diría Scheller. Hay ceguera axiológica. Y no era el tema del encuentro de hoy, pero yo sí quiero reforzar esto. Para mí, en el fondo, ¿qué es lo que deberíamos poder gritar a voces? El problema es eminentemente ético. Y hay una posibilidad de racionalizar desde la misma lógica conceptual de nuestro modelo actual esta hipótesis. ¿Cuál es? Yo voy a hacer el ejercicio que a menudo hago. Les pregunto a todos, yo no veo el chat, pero de repente me aparecen cartelitos. Si yo les dijera a ustedes, ¿cuál es el valor por antonomasia? ¿Cuál es el valor absoluto que todos estarían de acuerdo que es el valor esencial en la sociedad y en la vida y en el mundo todo? ¿Cuál es el valor? El valor absoluto. ¿Están escribiendo o no estoy pudiendo ver? Hasta ahora no veo ninguna respuesta, yo te las Escriban, voy arriesguen. leyendo. La A vida, ver, la la vida, vida dice. La vida, misma, la la vida. vida, la vida, la libertad, dice Horacio. Ok. ¿Algo más? Bueno, ok. Voy a reforzar con lo que me sirve para esta relatoría. Es la vida. Yo creo que al menos desde lo retórico, insisto, todos estamos de acuerdo que la vida es el valor por antonomasia, que la vida es el valor absoluto. Todos estamos de acuerdo en eso. Ahora, entonces yo digo, la vida es el valor por antonomasia, los valores son el campo en los que, digamos, es necesario pensar la ética necesita analizar los valores, se basa sobre valores. Entonces ahí, esta deriva lógica, digo, bueno, entonces, ¿cómo es el funcionamiento de la naturaleza y cuál es el indicador de éxito de la naturaleza por el cual yo podría aseverar en última instancia que la naturaleza logra funcionar de un modo ético? Bueno, 4.000 millones de años de evolución, y el indicador de éxito de la naturaleza, y esto es una precisión personal, por supuesto, es ni más ni menos que la diversificación de la vida. La naturaleza como sistema ha funcionado de un modo tal que ha diversificado la vida. Y en ese proceso de diversificación, retomando Skolimowski, fíjense qué cosa más paradójica, ha, digamos, confluido en nosotros, seres humanos, como
especie capaz de dar sentido y, digamos, disfrutar de la belleza de esa vida, porque podemos contemplarla. Es decir, incluso es como que yo a veces pensaba esta idea y decía, quizá todo el devenir de la naturaleza creó al ser humano con esa capacidad de dar sentido al mundo, con esa capacidad de detenerse y asombrarse ante la belleza de un atardecer o de la belleza de un bosque, porque la naturaleza misma quiso tener la posibilidad de ver su belleza misma. Y nosotros tenemos la capacidad de hacer eso. Bueno, la naturaleza como indicador de éxito, y esto lo reduzco yo porque me sirve para pensar esto, el indicador de éxito de la naturaleza es ni más ni menos que la diversificación de vida. Y por eso yo digo, la naturaleza funciona de un modo ético. Ahora, si yo les dijera a ustedes, ¿cuál es el indicador de éxito que utilizan las sociedades modernas? Con todos los éxitos que vimos anteriormente. Bueno, les voy a hacer la imagen de otro modo. Fíjense, crecimiento de la población humana de 1800 a esta parte, con todos los éxitos que vimos en esos indicadores de 1950 que ven el quiebre aquí para adelante, todos esos indicadores, crecimiento de PBI, expectativa de vida, consumo de autos, consumo de viajes al exterior, sushi, computadoras, todo eso está directamente asociado a la extinción de especies. Fíjense, el crecimiento, todos nuestros indicadores de éxito, los que más sirven para validar el sistema, están directamente vinculados a la extinción de especies. 1.000.000 de especies, dice el informe de IPBES, en riesgo de extinguirse, desaparecer del universo de vida por nuestras acciones. ¿Y qué desaparece? Obviamente, primero desaparece la belleza propia, el valor absoluto que representan por el simple hecho de que son un fin en sí mismo. Entonces ahí ya tenés que descosificarlo absolutamente y tenés que dejar de entenderlo de un modo utilitarista. Primero desaparece algo que es valor absoluto. Y en segundo lugar, o en tercero o cuarto lugar, todos los servicios ecosistémicos que brindan esas especies para el funcionamiento del sistema. Por eso, la extinción de esas especies es indefectiblemente la extinción del ser humano. Y lo mismo, bajo la premisa de que somos lo mismo. O sea, cuidar a los ecosistemas es cuidar al ser humano, es entender la unidad. El ser humano está echado en el mundo, el ser humano deviene en el mundo, es uno con el mundo. Es imposible pensar al ser humano por un lado y al mundo que lo sostiene por el otro. Somos lo mismo, pero eso implica un cambio tan profundo, implica un cambio conceptual tan de base que nuestras sociedades ni siquiera se lo plantean. ¿Por qué? Porque es otro tema de debate infinitamente largo que no va a entrar hoy, porque no tenemos espacio para debatir esto. No hay lugar para esto. No hay lugar para el debate filosófico. Y hay varios autores, muchos de ellos físicos, muchos de ellos científicos, que lo plantean, muchos de ellos premios Nobel. Digo, para ver también que es el mismo mainstream del pensamiento científico que se da cuenta de esto. Yo siempre menciono a Fritjof Capra, repetido hasta el hartazgo en el ámbito en el que nos movemos nosotros, un librito que se llama El Tao de la Física, hay varios, pero en el Tao de la Física, Capra llega a una conclusión asombrosamente bella. Dice, él analiza el devenir de la física moderna occidental, fundamentalmente de todo el desarrollo de la física cuántica de Einstein en esta parte, y la compara con el misticismo oriental. Y lo que dice Fritjof Capra en la conclusión del libro es al final de todo ese análisis, que además él es físico y lo analiza bien duro desde lo técnico, dice al final todo ese devenir, a la conclusión que llega la física cuántica, desentrañando la estructura del átomo y entendiendo cómo funciona ese mundo microscópico increíblemente asombroso, es a la misma conclusión que llegan los místicos orientales a través de la contemplación y la meditación. ¿Y saben cuál es? Que lo que impera es la unidad, que no es todo causa y efecto como se creía de Newton en esta parte, ni muchísimo menos linealidad. Es lo mismo. Lo que pasa también es que, digamos, entre comillas, es un término magullado, no magullado, pero sí poco feliz, el derrame, digamos, de esa ciencia que siempre termina tratando de derivar en la ciencia económica o en las ciencias sociales, esos lugares a donde ha llegado la física cuántica, todavía esa lógica de unidad no ha llegado al resto del pensamiento económico. Por eso, en gran parte, el problema también está en la base económica, en la base de la estructura económica sobre la que se funda nuestro sistema, que es completamente lineal, completamente cosificante, completamente reduccionista desde un punto de vista casi matemático, que no entiende nada de lo que tiene que ver con lo netamente humano. Que lo netamente humano es lo netamente conjetural, lo netamente, diría yo, espiritual. Entonces ahí es, podés generar una sociedad en donde
eliminemos por completo el deterioro de la naturaleza porque logremos hacer que los drones vayan a sembrar los cerezos en Japón o lo que quieran. Sí, por ahí lo lográs. Ahora, ¿qué costo? Al costo quizá, y esto es lo que dicen muchos filósofos, por eso también es necesario planteárselo en el debate, al costo de que tengas una humanidad completamente deshumanizada. Y ese costo, no sé cómo lo analizás. Obviamente, no figura en las cuentas económicas, porque en las cuentas económicas probablemente lo que vayas a tener sea un beneficio económico. Y ahí es siempre una anécdota histórica que se la adjudican a Sócrates y que a mí me encanta, que dice que Sócrates iba caminando por Atenas con sus discípulos y en un momento estaba caminando por el mercado y él se da vuelta y ve el mercado lleno de productos, de diferentes joyas, telas, esto, lo otro, y se da vuelta y le dice a sus discípulos, ciertamente no sabía que existían tantas cosas que no necesito para ser feliz. Y ahí hay un tema que en otra charla por ahí lo podemos meter, de la diferencia en las cosmovisiones de las civilizaciones que han existido en el mundo y que son completamente distintas. Y lo bueno es que si pensamos en esto, la civilización actual, o sea, mejor dicho, la cosmovisión de la civilización actual tiene apenas unos siglos. Cristalizarlo es una locura. Pensar que esto no se Aunque tú puede estás agarrado problematizar ahí, es una pero locura. sé que lo abrió este muchacho. Perdón, Rafael, estás con el audio abierto. Es una locura pensar que eso no se pueda cambiar, porque tiene apenas 200 años. Pero también otra cosa de las paradójicas es que el mismo éxito del sistema hace más profundo el hoyo y acelera más el proceso de colapso en última instancia. Y eso es otra cuestión que no vamos a analizar ahora, pero fíjense, una idea fuerza que me gustaría comunicar es, el problema, si lo analizamos desde esta forma, es eminentemente ético, porque nos estamos llevando puesta la vida. Y si entendemos y aceptamos que la vida es valor absoluto, todo nuestro sistema atenta contra un valor absoluto y por tanto necesariamente es antiético. Entonces ahí también te cambia la ecuación, o mejor dicho, te cambia la forma de plantear el problema. Ya no es un problema de ver cómo haces para mantener a 1.5 grados centígrados para seguir manteniendo el funcionamiento de la economía. No, espera, pará la pelota, porque lo que te estoy diciendo es, nuestras sociedades son antiéticas. A nadie le gusta que le digan antiético, pero pensémoslo, estamos atentando contra la vida. O si no, definamos como principio cosmológico que la vida no tiene ningún valor. Porque si a priori podemos decir que la vida tiene valor, entonces tenemos que aceptar indefectiblemente que somos antiéticos. Lo tenemos que aceptar. Y a partir de ahí, ver si podemos cambiar algo. Insisto en esta idea. Las ideas que se gesten hoy van a impactar en 4 o 5 generaciones para adelante. Hay un texto de Keynes que luego de la crisis del 30, tratando de encontrar la solución al problema de los problemas cíclicos de la economía y bla, 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 que se llama Sobre las posibilidades de prosperidad económica de nuestros nietos, es el nombre del texto, algo por el estilo, lo pueden encontrar. Y Keynes en ese texto dice, sin que le tiemble la mano, dice que al menos por 3 generaciones más tenemos que hacerle creer a la gente que lo bello es feo y que lo feo es bello. En el sentido de que es necesario que la persona acumule capital y sea ambiciosa y requiera el consumo y la producción continuamente y el sobreconsumo y la acumulación de capital, porque eso va a permitir, dice Keynes, en los años 30, que en el año 2030, fíjense, 100 años después, o sea, 100 años después, ahora en poquitos años más, va a haber tanta riqueza en las sociedades que vamos a poder volver a poner en valor lo que verdaderamente vale. ¿Y qué es lo que verdaderamente vale? El amor, la belleza, la solidaridad, la justicia. Pero ¿qué pasa? Esas ideas que nos magullaron, al menos, porque vienen mucho tiempo atrás, pero que nos magullaron desde el año 30 en adelante, terminaron formulando la forma en la que entendemos el mundo. Entonces, al final, todos tenemos satisfacción en el consumo y todos queremos ser exitosos de un modo que hoy en día el planeta no lo puede sostener. Y por eso digo el todo en el sentido de que, vuelvo sobre esta idea, no es responsabilizar a uno, no es responsabilizar a uno, no voy a poner nombres, pero no es responsabilizar a tal empresa. Es que esa empresa es exitosa en un modelo que ha definido que el éxito está asociado a eso.
Ahora, si yo te cambio radicalmente la idea de éxito, todos buscamos siempre congeniarnos con nuestros congéneres. Todos queremos ser reconocidos, todos queremos ser exitosos. Ahora definamos la idea de éxito, porque si yo la idea de éxito te la redefino de un modo completamente distinto, el tipo que entiende que el éxito es acumulación de dinero y ostentación y poder, va a decir, uy, espera, yo ya no soy más exitoso. En esta sociedad yo no soy exitoso. Y al final, el éxito puede ser un motor de cambio social positivo, o los ideales de éxito, mejor dicho. Pero tenemos que cambiarlos. Y probablemente cuando se cambien, las mismas empresas que hoy en día son la representación de lo que está mal en términos ambientales, van a cambiar también. Pero eso implica cambios de corte filosóficos muy, 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 muy profundos. Entonces, no sé qué, no, yo no tengo, Graciela, el tiempo. 6:20, uy, Ni te lo quiero perdón, decir. mil perdones, mil perdones. Yo acá les había traído un proyecto de lo que estamos haciendo. Básicamente, a ver, digo también siempre lo mismo. No es encontrar la solución técnica. Soluciones técnicas, y siempre también digo lo mismo, abundan. Abundan. Sabemos mejor que nadie. Nuestra sociedad tiene tanto y tanto conocimiento para encontrar las soluciones a lo que quieran. Por eso vuelvo sobre lo mismo. ¿Por qué no podemos aplicarlo? Porque el problema es de otra índole. El problema tiene que ver con otra cuestión. Podemos hablar infinitamente de cómo aplicar modelos de economía circular. Podemos analizar el ciclo de vida, les puedo compartir este proyecto que para nosotros es un orgullo porque es la aplicación de esta lógica de emulación de la naturaleza en asentamientos informales para demostrar que uno puede producir alimentos, generar energía, tratar sus residuos. Pero ya lo sabemos, la permacultura ya lo plantea. Ya se sabe, ya se sabe. Por eso nosotros en la idea de desarrollo ecosistémico, lo que ponemos en valor es el conocimiento técnico está. Tenemos infinidad de metodologías que nos van a permitir solucionar esto. Necesitamos problematizar otras cosas y necesitamos tocar otras fibras. Porque si a la luz de la cantidad de datos que tenemos no se moviliza lo que se tiene que movilizar, es porque no se está tocando lo que hay que tocar. Es porque no se está movilizando lo que hay que movilizar. Y tiene que ver con otras cuestiones, tiene que ver con cuestiones trascendentales, creo yo. Tiene que ver con cuestiones que movilicen la fibra de lo netamente humano. A mí me gusta mucho una frase que la leí en un libro de un crítico de arte y literario norteamericano, Harold Bloom, que murió hace poquito desafortunadamente, que se llama en un libro ¿Dónde está la sabiduría? Dice, porque al final es la búsqueda de la sabiduría. Y fíjense qué cosa paradójica, que la sabiduría no tiene nada que ver con el conocimiento técnico. Por eso, muchos de los más sabios existieron en tiempos en donde no existía la computadora, porque la sabiduría tiene que ver con otras cuestiones. La cuestión es que Harold Bloom cita a Hillel, uno de los sabios judíos de los primeros años de Israel, y dice que Hillel en un párrafo de un texto dice, allí donde no haya un hombre, hablan de hombre, esto hemos evolucionado y hemos cambiado, pero dice, allí donde no haya un hombre, esfuérzate por ser un hombre. Y a mí me encanta esa idea, porque lo que está diciendo en última instancia es, la humanidad conlleva una promesa implícita, una promesa de trascendencia, y no estamos cumpliendo con esa promesa. Entonces, necesariamente el ser humano como tal, yo creo que tiene que ser visto como algo netamente bello, hermoso, y que tiene la capacidad, insisto, de darle sentido al mundo, de definir los principios cosmológicos sobre los que devenir y hacerlo de modo bello. Pero requiere eso, primero modificar desde el vamos tantas cosas, y dialogar cosas que no se dialogan. Yo creo que por acá me había separado algunos textos, algunas ideas para compartir, porque todo esto ya fue dicho, o sea, todo ya está dicho. Y los grandes pensadores y los grandes sabios de la humanidad ya lo han planteado, pero insisto con la idea de que determinadas cosas, digamos, hay muchas luces del sistema, hay muchas cosas positivas, pero también hay muchas cosas malas, y algunas de las cosas malas como que nos enceguecieron y no nos permitieron ver más allá de eso. Y estamos reproduciendo algunas variables que son muy destructivas, y que requieren para problematizarlas tocar, insisto, otras fibras.
Y esas fibras tienen mucho que ver con lo filosófico, con lo conceptual, con lo espiritual, con la posibilidad de pensar, o al menos planteárnoslo, que el mundo es algo sagrado. A mí me encanta esa idea de este filósofo que les recomiendo, Skolimowski, que dice, vos podés pensar que el mundo es sagrado o no. Esa es una definición cosmológica. Ahora, cuando vos pensás que el mundo es sagrado, el mundo es absolutamente bello. Ahora, cuando vos pensás, al estilo más existencialista, digamos, de Sartre o quien fuera, que simplemente el ser humano está devenido en ese universo frío y que estás vagando entre miles de millones de otros seres que están también solos y esperando la muerte y nada más, y bueno, quizás el mundo se te presente de otro modo. Son formas de verlo, pero al fin y al cabo, y esto es lo más interesante, lo que distingue al ser humano es ni más ni menos que la capacidad de definir cómo quiere ver el mundo. Y ahí te cambia todo, creo yo. Y voy a cerrar porque me recontra repasé, Graciela, para que lo discutamos. Y acá, insisto, a ver, lo único que les voy a mostrar, nada, esto no quiero estirarme con esto, pero sí algo muy básico, que es una de las características, les decía, la interconexión de los factores. O sea, en la naturaleza el flujo de materia y de energía se distribuye de un modo que todos los elementos que están en ese ecosistema interactúan constantemente. Esta lógica que hablábamos de que todo está conectado simbióticamente. Bueno, acá lo que hicimos es básicamente conectar los factores. Por eso le decimos biosistema. Es un sistema con foco en la vida, en donde todo se reintroduce, todo se reaprovecha y se trata de diversificar el valor constantemente. Porque fíjense también esta cosa, la naturaleza diversifica valor, porque si decimos la vida es valor y la naturaleza se ha ocupado ni más ni menos que la diversificación del valor de la vida, nosotros podemos tranquilamente hacer lo mismo. Y hay infinidad de casos que no traje, pero hay muchísimos casos que demuestran que esto es recontra posible. Recontra posible. Los invito también a que se acerquen a una campaña que impulsamos que se llama Semana del Árbol. Semana del Árbol. Básicamente, vuelvo y sí, voy a cerrar así con esto. Nosotros entendemos que el problema, como les digo, es cosmológico, es filosófico, es espiritual y también es simbólico. Porque el ser humano es, por definición, también un ser simbólico. O sea, continuamente estamos creando símbolos para entender el mundo. Y esos símbolos son súper importantes. Entonces, con esta idea de crear nuevos símbolos, inicialmente, y por supuesto también bajo la conciencia del rol esencial que cumplen los árboles nativos y los bosques, y digamos, con todos los servicios ecosistémicos que todos conocen, impulsamos la Semana del Árbol. Pero además del árbol adecuado, en el lugar adecuado, nosotros le agregamos el sentido adecuado. Y el sentido adecuado es propiamente simbólico. Entonces, ese acto de plantar un árbol, de cuidarlo, de verlo crecer, como la tradición budista ya lo ha hecho, tiene mucho de simbólico. Es en cierto modo una ofrenda para regenerar ese vínculo con la naturaleza. Y en última instancia, vuelvo, que es lo más complicado de todo, es plantear la idea de la unidad. Pero insisto, porque en varias ocasiones, cuando hablamos de la implementación de casos concretos, que en principio me acuerdo de lo que habíamos hablado con África, la idea era charlar de cosas concretas, los casos concretos abundan y podemos charlarlo en cualquier otro momento. Y están ahí. El tema también es ver cuál es el símbolo de esas acciones. Porque la idea, le digo, no es que, decía también en otro lado, que no es que está el libro de las cosmovisiones, porque esta idea de que todos necesitamos métodos para aplicar las cosas. Hay cosas que no está la metodología de aplicación de ideas cosmológicas para llevarlas a nuestra cultura. Entonces, a ver, mirá, los indios Sioux tienen esta cosmología, me viene bien porque me salva este problema acá, y mirá, los mapuches dicen esto, entonces mirá qué bueno, lo tomo, lo pongo acá. No funciona así. Ojalá, pues si funcionara así, quizá lo pudiéramos solucionar más fácil, pero no funciona así. Entonces, vuelvo sobre esto. Las ideas que sembremos hoy, si llegamos a tiempo en términos de que no nos agarre el colapso ecosistémico en los próximos 4 o 5 años, van a tener recién impacto dentro de los próximos 4, 5, 6 generaciones. Y fíjense también esto tan interesante, que es que la velocidad está muy asociada al tiempo actual.
la necesidad de que, porque en otra charla que charlamos esto, y esto cómo lo aplico para municipios, era, ¿no? ¿Cómo lo aplico en municipios? Y no vas a aplicar esto en municipios. La urgencia de solucionar esto en los 4 años de gestión, no lo vas a solucionar. Pero ahí implica también tener, en esto de la idea de entender cómo funciona la naturaleza, entender otros tiempos, entender otra forma completamente distinta y poder pensar claramente que lo que estemos planteando hoy va a tener impacto en 5 generaciones. Ahora, nosotros todos queremos tener los resultados mañana. Por eso en este libro que les menciono de Schumacher, que Lo pequeño es hermoso, léanlo, precioso libro, el tipo dice, el problema es que el crecimiento por el crecimiento en sí mismo está en la base también de la crisis que estamos enfrentando. Una frase que siempre cito y es durísima, que la dijo el presidente de mi organización en un congreso internacional, dice, crecer por crecer es la filosofía del cáncer. Y fíjense que toda nuestra sociedad hace, en términos de lo que plantea Schumacher, plantea la huida hacia adelante. Todo es con más. Si el problema del crecimiento se soluciona con más crecimiento. El problema del desarrollo con más desarrollo. El problema de la tecnología con más tecnología. Y esto lo podemos profundizar y para cada uno de estos temas vamos a poder estar 5 horas charlándolo. La huida hacia adelante. Y lo que dice Schumacher, y voy a leérselos entonces, porque ahí sí aprovecho, a ver, déjenme un segundo. Fíjense esto, él dice que lo difícil es, él plantea como que está la huida hacia adelante, que es más y más y más, en el problema, en esta idea también del desarrollo de que cuanto más mejor, más mejor, más mejor, y cualquier problema lo vas a tener produciendo más y consumiendo más y generando más PBI. Y Schumacher dice, lo difícil, lo verdaderamente difícil, es volver al hogar, volver a lo simple, dice Schumacher. ¿Cómo planteas eso en una sociedad que entiende que en realidad el progreso siempre es más, 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 en esta lógica de que crecer por crecer es la filosofía del cáncer? Es volver a lo simple, dice Schumacher. Y voy a leerles acá un apartadito que me separé. Dice, de acuerdo con mi propia experiencia, es bastante más difícil volver a la línea correcta y a la simplicidad que avanzar en la dirección de una mayor sofisticación y complejidad. Cualquier ingeniero o investigador de tercera categoría podría incrementar la complejidad, pero se requiere un conocimiento real y profundo para poder hacer las cosas simples otra vez. Y este conocimiento profundo no lo obtiene fácilmente la gente que se ha dejado llevar a un estado de alienación del trabajo real y productivo y del sistema de autoequilibrio de la naturaleza y que nunca reconoce la medida y la limitación. Schumacher también dice una cosa hermosa, que dice que hablábamos de diferentes principios de la naturaleza. Y en una parte de ese libro que no lo tengo separado, Schumacher dice, fíjense que hay una característica que es tan misteriosa como tan increíble de la naturaleza que ha también roto, y esto lo agrego yo, roto las sociedades actuales. ¿Y cuál es? Que bueno, la naturaleza genera la vida y la vida es un misterio, la naturaleza limita la vida. Y la muerte es un misterio tan potente como la vida. Y fíjense que incluso todo nuestro desarrollo tecnológico también apunta como oxímoron, como ideal máximo, llegar a plantear un ser humano que sea inmortal. Ni siquiera en eso podemos, o sea, estamos continuamente tratando de sobrepasar los límites. El tema es que cuando nos encontramos a límites biofísicos como los que nos está alertando la naturaleza, en última instancia es hasta acá. Y vos podés escoger o vivir rápido y furioso y estrolarte, o plantear otra cosa. Hoy, insisto, si analizamos el tiempo de vida de una civilización media, nuestra civilización va a perecer muchísimo más rápido que lo que perecieron en la media de las civilizaciones anteriores. ¿Por qué? Por esta lógica también que les digo, que cuanto más eficiente sos en tu capacidad de transformar materia y energía y en expulsar residuos y residuos y residuos, más rápido estás haciendo el consumo y generando más rápidamente el proceso entrópico. O sea, en última instancia, acelerando el fin. Bueno, me recontra pasé de tiempo, les pido 1000 disculpas y abrimos los intercambios. Gonzalo, es necesario escucharte. Te voy a leer primero todo lo que dijo la gente sobre vos, ¿sí? Fernando dice que hacía tiempo quería escuchar algo distinto y profundo sobre la sostenibilidad y hoy lo logró, muy interesante. Antonio también impresionante. Karina dice
súper gratificante encontrar personas con la generosidad de conocimiento como vos, totalmente agradecidos, muchas personas acá. Gracias por el mensaje, éticamente impecable. eh, bueno, y hay más. Bueno, muchísimas Así que gracias. bueno, no importa el tiempo. Nos pasamos. Pero Eh, sí, Dale. no, como quieran, No, que bueno, que lo intercambiemos. importante acá, cierro con el comentario que es importante cuestionar el paradigma sobre el cual se basa el modelo de desarrollo actual. Este, y después surgieron o sea, tres preguntas. Una tiene que ver con, eh, a ver, que si el mundo es fijo, ¿qué vamos a hacer con el crecimiento poblacional? El otro tiene que ver con que los modelos de postdesarrollo están muy lejos de aplicarse en las economías emergentes. Y otro también por el mismo lado dice que no será que los menos desarrollados paguen con, digamos, el cuidado del medio ambiente con pobreza. Lo Bueno, sintetizo, ¿no? Porque eran un poquito más largas las ¿por, reflexiones. por dónde arrancamos? Arrancamos por el tema poblacional. Hoy, o sea, el primero que en los grandes centros urbanos, exceptuando los países del sudeste asiático, que incluso también están bajando la tasa de natalidad, y África subsahariana, en el resto la tasa está decreciendo. Pero igual, independientemente de eso, no es hoy el tema la población. El tema es la distribución y el consumo. Ahí una ecuación muy básica que se utiliza para analizar el análisis de impacto antrópico, digamos, es población, o sea, cantidad de población, por tecnología por consumo. Es decir, esa población, qué tipo de consumo tiene, que es el término que se utiliza para que afluencia, digamos, cómo consume esa población, por el tipo de tecnología que utiliza para satisfacer esas necesidades de consumo. Hoy en día vamos a darnos cuenta que el problema básicamente está en el factor consumo y en el factor tecnología. O sea, el tema no es que no haya disponibles materia y energía suficiente para acoger a todos los seres humanos actuales e incluso muchos más, sino básicamente que está muy mal distribuido y que la forma en la que consumimos y producimos es suicida. Y para ponerles datos muy estadísticos de diferentes informes, por ejemplo, la FAO analiza que el 30% de los alimentos que se producen en el mundo se desperdician, se pierden, o bien en la cadena de distribución o bien en el proceso de postconsumo. O sea, no se llegan a consumir, fíjense. O sea, un tercio de los alimentos simplemente se desperdician, con eso solo ya eliminarías el problema de la hambruna. Y cuando se ponen a analizar en cualquiera de los otros factores, por ejemplo, la energía o la distribución de agua, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el 40% del agua se pierde en la distribución. Entonces, no es tanto la población, sino la eficiencia en ese proceso y sobre todo, más la clásica de la huella de carbono, digamos, o la huella ecológica, que hay determinadas sociedades que consumen infinitamente más que el resto. Y ahí, o sea, la naturaleza puede alojar la infinita creatividad y desarrollo de la espiritualidad humana, pero no la infinita ambición de consumo. Eso no lo puede sostener. O sea, si pensáramos el desarrollo desde otro lado, podríamos ser muchísimos más y no habría ningún inconveniente. ¿Qué otra pregunta había, Graciela? La otra tenía que ver con las economías emergentes, si tenían que eh, pagar con pobreza la limitación al crecimiento. Ahí hay una apreciación también personal. Yo creo que mientras el proceso siga siendo de incremento de la globalización y del incremento de la interconexión, digamos, con los ritmos que marcan las economías de primer mundo, el proceso sí va a seguir siendo siempre ese. O sea, va a ser países del tercer mundo que van a estar absorbiendo las externalidades producidas por los consumos extravagantes de países de primer mundo. Sí, eso es así. Ahora, el tema ahí es volver también a ver cómo se pueden plantear ideas de desarrollo completamente distintas. Y ahí, volviendo al autor que les mencionaba, Schumacher, él dice, por ejemplo, que lo que impulsaron un movimiento en los años 70, que es el movimiento de las tecnologías intermedias.
lo que plantea es lo mismo, dice, no es necesario generar e implementar tecnologías de primer mundo en países de tercer mundo para tener los niveles de producción que requieren los países de primer mundo, sino que por ahí las prioridades tienen que ser definidas de un modo completamente distinto. Y que vos podés tener economías locales en los cuales las personas tengan capacidad de desarrollarse en términos de acceso a educación, a salud, a alimentos, energía, agua, vivienda, saliendo de la lógica de más y más y más y más y más. Mientras todo el sistema planetario siga planteando que el indicador para medir el desarrollo es únicamente el PBI y el incremento en las exportaciones o en la balanza, en la balanza de pagos, digamos, y es lo único que se va a analizar, y vamos a estar continuamente reproduciendo esto. Pero volvemos, implica otro cambio profundo. Ahí hay otro bioeconómico que se llama Georges Corregen, que también siempre me gusta traer como referencia, que él dice que en última instancia, o sea, eso hace una cosa muy interesante, que es tratar de analizar el funcionamiento económico aplicando las leyes de la termodinámica y regulándolo bajo los principios de la entropía. Y lo que dice es que el único sistema que verdaderamente podría sostenerse en el largo plazo es un sistema en el cual toda la población del mundo pudiera satisfacer sus necesidades a través de prácticas agroecológicas. Básicamente porque es lo único que te puede permitir ralentizar el proceso entrópico. Entonces ahí también vuelve sobre esta idea de que primero tenés que definir que lo más esencial que tiene que tener una población son las necesidades básicas. Esas necesidades básicas es alimentación, salud, casa, energía, y no todo el resto que nos hacen creer que necesitamos. No necesitamos cambiar los celulares todos los años. No necesitamos obsolescencia programada, obsolescencia percibida, no vamos a entrar en eso, pero no se necesita eso. Mientras todos sigamos creciendo que necesitamos eso, mientras todos sigamos creyendo que tenemos que tener el nivel de vida de un americano medio, y estamos al horno, porque si todos tuviesen el nivel de vida que un americano medio, ni siquiera un americano medio, que un argentino que tiene clase media como nosotros, digamos, se necesitarían más de 2 o 3 planetas. Y no hay. Entonces ahí es volver a definir cuál es el desarrollo del progreso. Sí, Bueno, Gonzalo, gracias por haber cambiado incluso el enfoque de la charla que habíamos conversado inicialmente. La verdad que nos encantó escucharte, vuelvo a decirte, era necesario este planteo profundo. Y la verdad bueno, todos muy agradecidos. Va a estar disponible el video para quienes quieran repasar conceptos, sobre todo todos los autores que mencionaste, que no llegué a anotarlos a todos, pero la verdad que muchísimas gracias. bueno, Fuiste no, gracias. muy generoso con tu tiempo, con tu conocimiento, y gracias a todos los que se hicieron el tiempo para continuar escuchando. Bueno, gracias y perdón por la extensión. Realmente no pensé que eran media hora pasadas. Fue un gustazo, así que a disposición para lo que se necesite de esta parte. Bueno, este espacio está abierto para todas las veces que quieras compartir pensamientos, vas a ser bienvenido. Bueno, Y bueno, para quienes quieran continuar, el 14 de julio nos encontramos con gestión de residuos y bueno, y después seguiremos pensando un poquito más otros temas. Muchas gracias, ¿eh? Hasta muchísimas pronto. gracias. Buena semana. Hasta Hasta luego. luego. Adiós.